Hola amigos, nuevamente es un placer saludarles y darles la bienvenida a su canal, como ya es una costumbre aquí en Ministerios Cristo por su Mundo. Vamos a continuar con el análisis de nuestro personaje Moisés y el título de esta enseñanza la he denominado Dios escucha tu clamor. Acompáñame a ver esta reflexión y espero que sea de bendición para tu vida. Comenzamos. Como habíamos comentado, vamos a enfocarnos en nuestro personaje de estudio, que es la vida de Moisés, y nos vamos a centrar en unos cuantos pasajes que están en la Escritura y que son de vital importancia que los leamos, que los analizamos. Y yo estoy seguro que Dios te va a hablar mucho en este día, ahí donde estás en tu hogar, en tu casa, en tu oficina. Si lo estás viendo de noche, quizá ya estés acostado, pero te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia al libro de Éxodo en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 23 al 25. Dice así: Aconteció después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora quiero leértelo también en la nueva versión internacional, en la versión Dios habla hoy, porque aquí viene un poco más explícito para que lo podamos entender y analizar, y dice así: con el correr del tiempo el rey de Egipto murió y los israelitas sin embargo seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los vio Dios y se dio cuenta de su condición. Nos remontamos a un periodo donde el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud, estaba sumergido en la agonía, estaba pasando por una época de opresión por parte del faraón, y era una época difícil para el pueblo de Israel. Era una época difícil como la que estamos cruzando en estos tiempos. Era una época difícil donde las personas no sabían hacia dónde hacerse, sabían que tenían un Dios de poder, pero se sentían abandonados por parte de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esta misma condición, abandonados por parte de Dios? Sentimos que escuchamos, que oramos y que a veces nuestra oración o nuestra súplica, nuestra plegaria no está llegando ni siquiera al techo, ¿no? Y es cuando entra en nosotros cierta desconfianza, nos desconcertamos y empezamos a dudar si Dios nos oye realmente o no nos escucha cuando nosotros estamos atravesando por una circunstancia difícil. Pero fíjate bien lo que dice Éxodo 24, dice con el correr del tiempo el rey de Egipto murió. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó sus lamentos. ¿Dónde está la respuesta a lo que te acabo de preguntar? Si Dios realmente oye tus lamentos, si Dios realmente oye tus súplicas. Y la respuesta está en el versículo 24. Y atendió sus quejas acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, fíjate que cuando Dios dice que se acordó, no significa que a Dios se le olviden las cosas o se le olviden sus promesas. La raíz o la palabra escrita en el hebreo original para la palabra se acordó es la palabra sacar, que estaré poniendo aquí en pantallas cuál es la definición y cuál es la raíz primaria. Pero esa palabra sacar quiere decir conmemorar. Es decir, que Dios iba a conmemorar en ese tiempo exacto la promesa que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muchas veces nos desanimamos porque creemos que Dios no nos escucha porque no se atienden nuestras súplicas en el momento que nosotros queramos. Pero como te lo he venido diciendo muchas veces, Dios tiene un tiempo específico y determinado para contestar a cada una de las peticiones que nosotros le hemos hecho. Y aquí es el momento que Dios iba a honrar su palabra, que Dios iba a conmemorar su palabra y se acuerda del pueblo de Israel. Y Dios siempre va a prestar atención a una persona que esté gimiendo, a una persona que esté clamando.
Dios siempre va a escuchar el lamento de una persona que fue engañada por su cónyuge, de una persona que está en depresión, de una persona que perdió su trabajo, de una persona que simplemente quiere acercarse y conocerle a Él. Dios siempre está presto y atento su oído para que nosotros podamos expresarle y manifestarle lo que hay en nuestro corazón. Fíjate bien, hay un versículo que en lo personal a mí me impacta muchísimo, se hizo un rema, se encarnó en mi vida, y es el Salmo 40, que dice: pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca. Y esto verán muchos y creerán y temerán en el Señor. Este versículo se ha hecho en lo personal parte esencial, ¿no?, de mi caminar con Cristo, porque yo recuerdo cuando yo caminaba sin Jesús, me sentía así, en el lodo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, y ahí yo clamé a Dios. Yo todavía recuerdo la primera vez que llegué a exponerle al Señor mis necesidades, mis carencias, mis tristezas, y si de algo estoy seguro es que Dios no se rió de mí, porque algo que quiero decirte, querido amigo, es que Dios no ríe mientras tú lloras. Dios jamás se va a reír de tus necesidades. Para Dios jamás vas a ser indiferente. Dios siempre está ahí. El problema muchas veces somos nosotros, que cuando tenemos alguna circunstancia adversa, lejos de acudir al llamado de Dios y lejos de acudir a la palabra de Dios, tratamos de solucionar los problemas con nuestros propios métodos o con nuestros propios medios. Y Dios lo que quiere, a veces las circunstancias que pone Dios nos quiere ahorillar. Dios puso al pueblo de Israel en esa circunstancia porque Él iba a manifestar su poder como no se había visto después del diluvio en muchísimos siglos. Dios iba a hacer una manifestación tal del poder para que todos vieran que Él era un Dios suficientemente poderoso para cumplir cualquier necesidad. Imagínate, si Dios pudo crear el mundo, el universo y todo lo que tú puedes ver, ¿crees que tus problemas puedan ser problema para Dios? Yo pienso que no. Pero te digo, muchas veces el problema es que no nos acercamos y no confiamos en el Señor. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer la promesa, conocer lo que Él ha hablado y ha determinado a su pueblo. En el libro de Jeremías 33:3, que es el teléfono de Dios, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra, clama a mí y yo te responderé, Dios te está diciendo: cuando tengas una circunstancia difícil, así como te estés sintiendo en este momento, clama a mí. Yo voy a estar ahí en ese momento para abrazarte, para que sientas mi amor, para que sientas mi afecto, para que sepas que tú eres hijo mío y que tienes que vivir como hijo mío. Tú no tienes por qué vivir en esclavitud del pecado, no tienes por qué vivir en opresión de las circunstancias del mundo que a veces nos ahogan. Tú eres un hijo de Dios, pero debes de encontrar tu identidad y posicionarte en el lugar que Dios ha querido y ha determinado para ti. En el libro de Romanos 8:32 es un versículo que me gusta muchísimo también, pero ¿por qué? Fíjate, ¿tú crees que cuando tú le pides algo a Dios, Él te lo pueda negar? Yo te voy a contestar: Dios no te negó a su propio Hijo. Imagínate, ¿qué podrá negarte Dios cuando no te negó ni a su propio Hijo? Y el libro de Romanos 8:32 dice que ¿qué podrá negarnos Dios cuando entregó a su propio Hijo a la muerte para salvarnos a nosotros? ¿Cómo no nos entregará juntamente con su Hijo todas las cosas? Dios te está diciendo: tú pídeme a mí, pero también el apóstol Santiago nos dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir o porque pedimos mal para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres. No te desanimes en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, y si tú en este momento te sientes solo, te sientes desanimado, quiero decirte que también el desánimo es parte del caminar con Dios. Cuando tienes desánimo, quiere decir que vas caminando bien, que vas haciendo bien las cosas. ¿Por qué? El enemigo no se molestaría en desanimarte si no ve que estás haciendo bien las cosas.
Si el enemigo no quisiera tu vida, no te metería desánimo. Pero una de las herramientas que Satanás más utiliza para apartar a las personas de Dios es la condenación y es el desánimo. Satanás siempre te va a decir, Dios no te va a escuchar porque tú estás en una condición de pecado. Pero Dios no te ve a través del pecado, Dios te ve a través del sacrificio de su Hijo Jesús, que entregó en la cruz para precisamente a ti verte blanco, verte puro, verte limpio. Tú acércate a Dios con toda confianza, acércate a Dios con toda plenitud, con toda conciencia de que eres su Hijo. En el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Escritura, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te lo vuelve a repetir, Él entregó a su Hijo, Él lo dio, nadie se lo obligó, nadie se lo pidió. Dios lo entregó por el puro afecto de su amor hacia ti, porque Dios quiere verte libre de las cadenas del pecado, Dios quiere verte libre de la esclavitud del pecado, Dios quiere verte libre de la esclavitud de la falta de perdón, de la agonía que estás pasando en este momento, porque a lo mejor estás cruzando por una circunstancia difícil, pero Dios siempre va a estar ahí. Lo único que hace falta es lo que te dije hace un momento en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Prueba a Dios en esto. Si en este momento estás desesperado o simplemente quieres sentir el abrazo y el amor de Dios, simplemente clama a Él. Que un clamor que salga de tu corazón pueda ser manifestado delante de Dios, que tú te desenvuelvas delante de Dios. Dios conoce todos tus pensamientos, para Él no hay nada oculto, nada que tú le puedas esconder. Dios te conoce tal cual eres y te ama tal cual eres. Porque si de algo estoy seguro es que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador. Así es que nunca te desanimes de orar, nunca te desanimes de gemir, y tampoco nunca dejes de clamar a Dios, porque ahí es donde está la respuesta a tu necesidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te encuentres bendecido todo el inicio de semana. Nos vemos en el próximo video. No te olvides, por favor, compartir el video, ya que es compartir vida. Compartir el Evangelio y el mensaje siempre va a ser compartir vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.